Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 2 de la carta a Tito. Y ojo, no vamos a tratarlo como si fuera, pues no sé, un manual de instrucciones con una lista de reglas frías. Para nada, vamos a descubrir que es algo mucho más vivo. Es como el plano, la estructura fundamental para levantar una comunidad que sea de verdad sana, fuerte y resiliente. Venga, vamos a ello. Fijaos cómo empieza el texto, con dos palabras que son como un corte seco. Pero tú, el apóstol Pablo de repente traza una línea en la arena. Es como si dijera, mientras otros andan perdidos en cuentos y discusiones que no llevan a ninguna parte, para ti hay un camino diferente. Es una llamada a la acción, a marcar la diferencia, desde el primerísimo momento. ¿Y cuál es la base de ese camino diferente? Bueno, todo pivota sobre una idea, la sana doctrina. Pero esta expresión, que hemos oído 1000 veces, esconde mucho más de lo que parece. No se trata solo de tener las ideas correctas en la cabeza, es algo mucho, mucho más vital. Aquí la clave, el secreto, casi, está en la palabra original griega para sana. La palabra es eugienousa. ¿A qué suena? Claro, de ahí viene nuestra palabra higiene. Y esto, de repente, lo cambia todo. Porque ya no hablamos de una doctrina que es simplemente correcta a nivel intelectual, no. Estamos hablando de una enseñanza que de forma activa genera salud, que sana a quienes la acogen. Esto lo resume a la perfección. La doctrina no es un ejercicio teórico, algo para debatir en un aula y ya está. Es algo profundamente práctico, terapéutico. Es, literalmente, medicina para el alma, pensada para curar, para fortalecer, no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Bien, una vez que tenemos claro ese fundamento, esa idea de salud, el texto pasa a describir quiénes son los pilares que sostienen esta comunidad. Cada grupo tiene un papel, una función esencial para que toda la estructura se mantenga en pie y funcione. Empezamos por los hombres mayores. Y lo interesante es que el foco no se pone en que sean perfectos, sino en su carácter, en su temple. Se les pide sobriedad y prudencia. ¿Y qué significa esto en el fondo? Pues dominio propio, la capacidad de controlar los impulsos, de no dejarse llevar y actuar siempre con equilibrio y sabiduría. Y esa madurez se sostiene sobre 3 patas, una tríada de virtudes clave: la fe, el amor y la paciencia. Son como el trípode que da estabilidad a una vida madura, una vida que puede servir de guía a los demás. Pero detengámonos un segundo en la última, en la paciencia, porque tiene un matiz increíble. La palabra griega que se usa aquí es upomone. Y esto es fascinante porque no se refiere a esa paciencia pasiva de, sentarse a esperar y aguantar el chaparrón, sin más. No. Es todo lo contrario. Es una resistencia activa, una resistencia que triunfa. Es esa clase de fortaleza que no se rinde, que aguanta firme y que al final sale victoriosa de las pruebas, del desgaste del tiempo. Pasamos ahora a las mujeres mayores, y su papel es absolutamente central. Se les da un encargo potentísimo: ser maestras del bien. Su misión es enseñar, ser mentoras para las más jóvenes, tejiendo relaciones que hagan de la comunidad una auténtica familia. Su influencia es, sencillamente, vital para la salud de todo el grupo. Y justo aquí, el texto nos da la razón de todo esto. ¿Para qué tanto esfuerzo en la conducta, en las relaciones? La respuesta es directa y sin rodeos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. La forma en que la comunidad vive su día a día, sobre todo en casa, tiene un eco, un impacto directo en cómo el mundo ve el Evangelio. Esto nos deja con una pregunta importantísima sobre la mesa. A ver, si la vida de una persona creyente en su propia casa es un desastre, ¿con qué credibilidad va a hablar de su fe fuera? La conducta privada es la que al final da la cara por el testimonio público. O lo respalda o lo destruye. Seguimos avanzando y ahora el foco se pone en los jóvenes. Y aquí el texto nos revela cuál es la herramienta más eficaz para formarlos. Y quizá no es la que esperaríamos. No va tanto de qué se les dice, sino de qué ven. Para la gente joven, toda la enseñanza se condensa en una única palabra: prudencia, que podríamos traducir como dominio propio, autocontrol. Es la virtud clave que se necesita para navegar las complejidades de la vida con un poco de cabeza. Pero, ¿y cómo se enseña eso? Aquí está el quid de la cuestión, una verdad psicológica brutal. Los jóvenes, en el fondo, no hacen caso a los consejos, sino que imitan los modelos que ven. Las palabras se los puede llevar el viento, pero un ejemplo vivido, un ejemplo coherente, eso es imposible de ignorar. Y esto nos lleva a un punto que es innegociable. Para un líder, la integridad no es un extra, no es opcional. Es la base sobre la que se construye todo su mensaje. Tito, a quien va dirigida la carta, no puede exigir a otros un dominio propio que él mismo no tenga. Su vida tiene que ser su principal sermón. Y fijaos en la estrategia tan inteligente que se deriva de esto. El mejor argumento contra alguien que te quiere criticar no es una respuesta ingeniosa ni un debate teológico.
es una vida irreprochable. Porque cuando la vida de alguien es coherente, el crítico se queda sin argumentos, sin munición. El silencio del adversario es la mejor prueba de la victoria. Muy bien, pero ¿de dónde se saca la fuerza para vivir así? Es todo cuestión de apretar los dientes y esforzarse. El texto nos muestra el verdadero motor que impulsa todo esto, la gracia de Dios, que no es solo un concepto, sino que actúa como una auténtica maestra. El verbo que usa el texto es clave, enseñándonos. Esto es muy revelador. Nos dice que la gracia no es un simple perdón que se recibe y ya. Es una fuerza dinámica, educativa, que trabaja constantemente en la vida de la persona creyente. Es como estar matriculado en una escuela que te va formando día a día. Y esta escuela de la gracia tiene, digamos, dos asignaturas troncales. Por un lado, nos enseña a renunciar, a saber decir no. ¿A qué? A la impiedad, que es vivir como si Dios no existiera, y a los deseos mundanos, a esas ambiciones que solo buscan lo material o el reconocimiento social. Y por otro lado, nos enseña a practicar, a vivir de una forma nueva, aquí y ahora. Y esa práctica, esa nueva forma de vivir, se desarrolla en 3 dimensiones que están conectadas. Hacia dentro de uno mismo se llama sobriedad, dominio propio. Hacia afuera en la relación con los demás se llama justicia. Y hacia arriba en la relación con Dios se llama piedad. Es una vida coherente en todas las direcciones, 360 grados. Estamos ya en la recta final del capítulo. Pablo resume aquí el encargo que le hace al líder, a Tito, y deja muy claro de dónde viene su autoridad para guiar a la comunidad por este camino. El mandato es claro, tiene varias facetas. Primero, hablar estas verdades. Segundo, exhortar, es decir, animar a los que lo están haciendo bien. Tercero, reprender, corregir con amor a los que se están desviando. Y todo esto con una autoridad que no viene de su personalidad o de su carisma, sino de que es fiel al mensaje que transmite. Porque, al final, la autoridad real no se impone, se gana. La razón por la que nadie debería tomar a la ligera a un líder como Tito es porque su vida es la garantía de lo que dice. Cuando lo que uno vive respalda lo que uno proclama, la autoridad moral se vuelve incontestable. Y cerramos con esta pregunta, que en el fondo es el corazón de todo el pasaje. Este capítulo no es un manual de cómo portarse bien para ganarse el cielo. Es la descripción de cómo una comunidad puede demostrar con hechos que el reino de Dios ya ha empezado a transformar la realidad. La gran pregunta que queda flotando es, ¿cómo lo demuestra una comunidad hoy?